Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BM Informática, hoy en la sección de Photoshopearte. Bien, hoy lo que vamos a hacer es una imagen que esté pirograbada en una madera, como si nosotros la hubiéramos hecho un logotipo, pero quemado en la madera. Bien, entonces para eso vamos a necesitar esta madera, que yo se la dejo en la descripción del vídeo, pueden usar otra, y un logotipo que esté en blanco y negro, o también nos podría servir un texto en blanco y negro que pongamos directamente. Bien, independientemente de cómo lo hagamos, si ponemos el texto, pues lo escribiríamos tal cual. Como no es el caso, pues lo que voy a coger es el logotipo que yo tengo aquí y lo que voy a hacer es llevármelo pues a la otra imagen. Lo voy a seleccionar, lo voy a copiar y lo voy a pegar en esta imagen. Bien, ahí ya lo tengo. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a meter estando ya sea en la imagen o en el texto que hemos metido, siempre que sea, como les he dicho, blanco y negro, me voy por selección y me voy a ir a gama de colores. Y aquí en gama de colores voy a buscar el que pone sombras y le voy a dar OK. Entonces vemos cómo nos selecciona un poco los bordes y a continuación le voy a dar control más J para que me cree una capa. Si quitamos aquí vemos con todo menos la parte blanca. Bien, lo que voy a hacer ahora es la capa 1 la voy a poner encima de la capa 2 y continúo. Bien, ahora me voy a poner en la capa 2 y lo que voy a hacer es control más clic. De esa manera vuelvo a tener seleccionado. Y ahora me voy a selección, me voy a ir a modificar y en la opción de modificar voy a buscar la que pone expandir y le voy a poner un píxel, le doy OK, ya vemos que sale un poquito más grande y ahora lo que voy a hacer es directamente con el cubo y con el color negro pues lo relleno y así me rellena esa parte que yo he añadido. Bien, continúo. Ahora lo que voy a hacer, me voy a poner en la capa 1 y la voy a invertir. Entonces para invertirlo lo puedo hacer de dos maneras, le puedo decir control más I o me puedo ir por imagen, ajustes, invertir. Bien, entonces él lo que hace es ponerme lo negro blanco y lo blanco negro. Bien, a continuación lo que voy a hacer es me voy a ir por filtro, estilizar y me voy a ir a viento. Y en viento le voy a decir método viento y desde la izquierda le doy OK. Y lo voy a hacer dos veces más, entonces le doy una vez control más F. Bien, y lo voy a hacer dos veces más, le voy a decir al control y F, una y dos. En versiones anteriores de Photoshop simplemente es control más F. Me voy otra vez a filtro, estilizar, viento. Y en este caso cambio la opción a la derecha. Y lo voy a hacer otra vez dos veces más. Control Alt F, una y Control Alt F, dos. Bien, continúo. Ahora lo que voy a hacer es invertir otra vez lo que había hecho. Entonces control más I o imagen, ajustes, invertir. Cualquiera de las dos opciones pues me puede servir. Bien, entonces ahora lo vuelvo a tener como lo tenía pero con el viento. Bien, ahora lo que voy a hacer es para suavizarlo un poco me voy por filtro, desenfoque gaussiano y simplemente ponerle un píxel y le voy a dar aquí. Y ahí ven cómo queda un poco más suavizado la opción que habíamos hecho. Bien, ahora lo que voy a hacer es meterme por imagen, ajustes y me voy a meter a niveles. Le puedo dar también control más L. Y aquí en los niveles de salida voy a poner 72, así. Y el otro lo dejo en 255, no lo toco. Bien, entonces ahora voy a esconder la capa que tengo aquí en medio para que no me moleste. Y lo que voy a hacer es que esta capa que yo en la que estoy, la capa 1, le voy a cambiar el modo de fusión. Y voy a poner el siguiente modo de fusión que es el que pone aquí subexponer color. Bien, entonces ya empezamos a ver cómo eso empieza a estar como quemado en la madera, pero todavía nos faltan algunas cosas más. La opacidad la vamos a bajar al 60% para que no sea tan fuerte. Bien, ahora hago una nueva capa y en la capa que yo antes tenía que escondido en la capa 2 me voy a poner encima de ella y voy a hacer control más clic para que me seleccione. Y entonces me vuelvo otra vez a la capa donde yo estaba, que en este caso es la 3, y la voy a rellenar de negro. Cojo el cubo
y relleno de negro. Bien, y ahora me voy a selección, me voy a modificar y en este caso me voy a meter a la última opción que pone desvanecer. Y en desvanecer le voy a poner 2 píxeles. ¿Ok? Perfecto. Y ahora en el relleno que tengo aquí de la capa le cambio el 100% al 40% para que no sea tan fuerte. Bien, y ahora me voy a meter en las opciones aquí, en FX, en opciones de fusión y me voy a ir a bisel y relieve. Y vamos a ir metiendo las siguientes opciones. Singlete va a ser exterior. Ahí lo tendríamos. La técnica la vamos a dejar como redondeado. O incluso blando también podría dejar, es un poco a su gusto. Y vamos a poner algunas opciones. Bien, esta la vamos a poner como 50%, la que pone profundidad. Y luego aquí le vamos a dejar arriba y aquí las opciones de tamaño le vamos a poner 20. Y en suavizar esa la vamos a dejar en 0. Continuamos. En la parte de abajo el ángulo le vamos a poner 130 grados y la luz global se la vamos a quitar. Y luego seguimos. Aquí vamos a poner ahora a continuación, le vamos a poner, vamos a poner trama, que tenemos aquí. La opacidad la vamos a poner a 48 y aquí donde pone modo de sombra multiplicar, lo que vamos a cambiarle ese modo de fusión y le vamos a poner su exposición lineal. Y la opacidad que tenemos ahí se la vamos a dejar en 22. Ahí tendríamos. Bien, a ver, me sobra un 0. Ahí está. Bien, y ahora lo que me voy a ir es a esta que pone sombra interior. Y en sombra interior, pues voy a cambiarla de multiplicar por su exposición lineal también para que me haga ese bordecito. Y a continuación, pues aquí le vamos a poner 10 en opacidad. 147 le vamos a poner en el ángulo y quitamos la luz global. Y los valores que le dejo aquí son 5, 0 y 50. Y le daríamos OK. Y ya tendríamos pues nuestro efecto hecho, este efecto de madera pirograbada o de madera quemada que nos ha quedado muy bien. Podemos hacer una última cosa que es hacer Control Alt Shift y E y de esa manera nos deja una capa con todas las opciones que nosotros hemos usado. Si queremos que quede más fuerte, pues le puedo meter más relleno y luego ya es un poco a gusto de cada uno. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado me pueden dar un like, se pueden suscribir a mi canal, ya saben, ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática y la Buhardilla de BM. También me gustaría que compartieran este vídeo en sus redes sociales con sus conocidos y sus amistades para que estos conocimientos lleguen a más gente. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana.